Imagina que voy a arrojar esta moneda y que le voy a pagar a la gente por lo que apuesten, cara o cruz. Si voy a ser justo, le voy a pagar a la gente $1 por cada dólar apostado, ya que las probabilidades son 50 y 50%. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ganar dinero con esto? No voy a ofrecer $1 por cada dólar apostado, sino que voy a ofrecer 80 o 90 centavos de dólar por cada dólar apostado. Así a la larga voy a obtener beneficios. Ahora, ¿qué pasa si yo te ofrezco que hagamos este juego de pagarte 80 centavos por cada dólar apostado por cara o cruz? Dirías que no es un buen negocio, dirías déjate de joder, Ariel, yo no le entro. Sin embargo, esto es lo que pasa en el mundo de las apuestas deportivas. Las casas de apuestas ofrecen un incentivo menor en relación a las probabilidades reales y la gente se tira de cabeza. Así funciona este negocio y es un negocio millonario. Por eso hay tanta gente que pierde dinero. Si bien hay personas que ganan dinero con esto, estos son una pequeña minoría. Bueno, pero ya voy a hablar de algunos de estos casos de éxito y de cuáles son sus estrategias. Pero primero tenemos que entender cómo funciona todo. Las casas de apuestas asignan cuotas, pero ¿cómo sabemos las probabilidades asignadas por la casa a partir de la cuota ofrecida? Bueno, a partir de esta simple fórmula. 1 dividido cuota asignada por 100. Bueno, veamos un ejemplo. Estas son las cuotas de un partido en un mercado donde hay 3 probabilidades. El Barcelona gana, hay empate o gana el Sevilla. Bueno, si hacemos la fórmula 1 dividido la cuota por 100, obtenemos entonces las probabilidades que asigna la casa de apuestas. Si sumamos todo esto, nos da 106.7%, por ejemplo. ¿Por qué la suma de las probabilidades es mayor a 100? Bueno, porque las casas inflan los porcentajes para asignar una menor cuota o menor pago, porque a mayor probabilidad, menor pago. Así que ellos deben asignar un porcentaje de probabilidad mayor para poder pagar menos. Bueno, pero ¿cómo asignan las cuotas? A partir de 2 premisas. 1, los datos estadísticos, por supuesto. Las casas de apuestas tienen profesionales para recopilar datos y asignar cuotas en base a probabilidades muy precisas. Pero también las cuotas son asignadas de acuerdo a la percepción que tienen respecto al comportamiento de la gente. Las casas de apuestas ya saben que quieres apostar por el Barcelona, por el Bayern Múnich o por el PSG y de antemano ya reducen las cuotas a esos mercados, pero también las cuotas van variando a medida que las apuestas se van dando. Aquí un ejemplo de cómo las cuotas varían 5 días después de abrirse el mercado. Cuando la gente apuesta mucho por un lado de la balanza, volvamos al ejemplo. Si yo voy a lanzar la moneda y hay un montón de gente apostando por cara, voy a perder mucho dinero si sale cara. Entonces ofrezco un incentivo mayor si cae cruz y reduzco el pago por cara. Así minimizo también yo los riesgos. Por eso suele variar algunas cuotas dependiendo de las casas de apuestas. Y acá tenemos nuestra primera posible oportunidad para ganarle. ¿Qué pasa si yo ofrezco estas cuotas, por ejemplo, por cara o cruz, y viene otra persona que ofrece esta cuota por cara y cruz? Lo que puedes hacer entonces es apostar conmigo por cara y con la otra persona con cruz. De esa manera puedes obtener beneficio cualquiera sea el resultado. Y de hecho existe un portal que voy a dejar en la descripción que tiene un algoritmo que recopila y compara las cuotas de todas las casas de apuestas y te tira los partidos con apuestas seguras. Solo que normalmente suelen ser casas de apuestas no muy populares y suele complicarse ya sea el tema de registrarse o el tema del depósito de dinero. Pero sigamos hablando de por qué tanta gente pierde dinero. Básicamente por 2 cuestiones. Bueno, primero, la dopamina. Bueno, el juego es reconocido, el juego extremo es reconocido como un trastorno por la OMS. Apostar produce un efecto placentero relacionado con la liberación de algunos químicos como la dopamina en nuestro cerebro. Es muy similar al efecto de alguna sustancia como las drogas o incluso otras actividades como las redes sociales. Entonces esto puede convertirse en una adicción cuando su uso se vuelve compulsivo y escapa a nuestro control. Por eso hay que tener cuidado con este tema. Lo segundo es porque la gente cree saber lo que va a pasar y las ofertas le parecen interesantes. Y ahora les quiero hablar de la película Moneyball, basada en una historia real y que les va a ayudar a entender cómo funcionan los deportes. La película empieza con esta frase: es increíble cuánto puedes desconocer de un juego que has jugado toda la vida.
Bueno, la película cuenta basada en una historia real, cuenta cómo Bean y The Podesta fueron los primeros en hacer un uso inteligente de los datos en un deporte tan tradicional como el béisbol, por ejemplo. Hicieron caso omiso a los veteranos, que eran los ojeadores, y basaron sus conocimientos del béisbol y estadísticas muy rigurosas para escoger a los miembros del equipo y para crear una estrategia de juego para los Oakland Athletics. Bueno, ¿qué lograron? Consiguieron que los Oakland llegasen a lo más alto sin apenas recursos económicos. Fueron un equipo competitivo sin jugadores estrellas. Además, el equipo logró tener 20 victorias consecutivas, dejando así un nuevo récord en la Liga Americana. Los datos, las estadísticas y la matemática son muy importantes en los deportes. Tanto así que el Manchester City tuvo unos refuerzos muy importantes y no fueron jugadores, sino astrofísicos. El Manchester City, que ganó 22 de 23 juegos de la Premier en este año, está tratando de ir por delante de los demás en la interpretación de datos y la creación de estrategias a partir de estos datos. El uso de datos o Big Data, cuando se habla de un gran volumen de datos, es algo que se viene utilizando desde hace años. El Liverpool, por ejemplo, uno de los rivales justamente del City, es uno de los que más partidos le ha sacado. Los Reds, por ejemplo, cuentan con analistas como Ian Graham, que recomendó en 2015 el fichaje de Jürgen Klopp mediante estadísticas, sin ver un solo partido del Dortmund. Este grupo de trabajo también se encargó, por ejemplo, uno de los fichajes más clave de la historia reciente del club, Mohamed Salah. Amigos, la verdad está en los números y recuerden esta frase: lo que te trae problemas no es aquello que no sabes, sino aquello que crees que sabes, pero en realidad no. La gente cree entender mucho de fútbol por solo ver partidos, están sesgados por sus creencias. Es muy común en un grupo de amigos, por ejemplo, escuchar a la gente querer dar cátedras a Zidane de qué jugadores debería meter en un partido o qué estrategia debería usar, en lugar de admitir o reconocer que no tiene información suficiente para opinar al respecto. Este sesgo le lleva a la gente también a tomar decisiones emocionales en las apuestas, sustentar tus apuestas en tus creencias o en lo que te gustaría que pase y no en datos. Ahí está el problema. Damos un ejemplo. La gente quiere ver goles, por eso es más probable que se apueste por los mercados de más goles que el de menos goles, y por eso hay mejores cuotas en el mercado de menos goles. Bueno, ahora hablemos de algunos casos de personas que vencieron a las casas de apuestas, empezando por el caso de dos argentinos, Lisandro Kaunitz, que es un neurocientífico de la Universidad de Tokio, y Javier Kreiner, especialistas en ciencia de datos, explican su trabajo con un ejemplo. O sea, en su trabajo analizaron más de 479.000 partidos, 10 años de 818 ligas de todo el mundo, y encontraron que los corredores de apuestas son muy precisos. Eso es la primera conclusión que llegaron, que las probabilidades asignadas por las casas de apuestas son muy precisas. El siguiente paso entonces fue identificar los valores de las apuestas que representan un buen negocio para el apostador y que le permiten ganar dinero en el largo plazo. Entonces un bot fue rastreando todas las salas de apuestas deportivas de internet y almacenando las cuotas en tiempo real. Luego sacaron los promedios y después solo tuvieron que comparar. Cuando una cuota era extraña o era un valor atípico comparado con los demás, eso quería decir que era susceptible de ser apostada. Aunque no ganasen en una vez, en dos o en tres, o a la larga, sí lo hicieron. Ahora bien, ante los resultados positivos que conseguían los investigadores, estos notaron que de alguna manera las casas de apuestas descubrieron su estrategia, porque empezaron a limitar sus apuestas o directamente a bloquearlos o a prohibirles hacer apuestas. Y es que no es el único caso donde usuarios que empiezan a tener ganancias recurrentes denuncian ser limitados o bloqueados por las casas de apuestas, amparándose estos en su reglamentación interna, ¿verdad? Pero que legalmente no es admisible, por lo que algunos de estos casos pasaron a juicio y muchas casas de apuestas tuvieron que ceder. Otro talón de Aquiles de las casas de apuestas, bueno, son los partidos de divisiones inferiores. Es muy fácil para las casas de apuestas tener datos precisos de las grandes ligas, por lo tanto es más difícil ganarles en esos mercados. Sin embargo, según comenta algunos tipsters en una nota en un artículo de Vice, que por ejemplo en un partido de una liga inferior, ya sea de un país poco conocido, un equipo por ejemplo iba a un encuentro con pocos jugadores del primer equipo y muchos juveniles, algo que las casas de apuestas puede que sepan o conozcan más tarde de alguien que está, digamos, un poco más por encima de siguiendo esa liga. Entonces estas cosas no ocurren en las grandes ligas, donde hay mucha información que corre en tiempo real. En las ligas menos conocidas es donde los corredores de apuestas asumen más riesgos.
Imagina por ejemplo que yo tengo un primo que juega en tercera división. Bueno, él sabrá mucho mejor si fulanito tiene exámenes o menganito arrastra molestias de entrenamiento en ese día. Entonces, en síntesis, hay más oportunidades si no sigues a las masas, porque en las apuestas donde entra más dinero, las casas minimizan los riesgos. Por ejemplo, en algo mainstream, si hubieras apostado en la Bundesliga por el Bayern todos los partidos, tu retorno de inversión, aunque el Bayern haya ganado casi todos sus partidos a estas alturas, sería por ejemplo menos 5%. Por el Barcelona un menos 4% y por el PSG un menos 15%. Así que los mercados populares suelen estar muy bien cuidados por las casas de apuestas y lo que parece que es fácil de acertar a la larga no es rentable. Así un equipo con el Manchester City que suele meter muchos goles, en esta temporada apostar al mercado de más de 2,5 goles te hubiera dado una rentabilidad de menos 29%. Bueno, y el mercado de menos de 2,5 goles hubieras ganado un 50%. Bueno, ¿qué equipo de las grandes ligas te hubiera dado un buen retorno esta temporada? ¿Cuáles hubieran sido los mercados más rentables de las grandes ligas? Bueno, en la Premier League, por ejemplo, apostando a que gana el Leicester City un 66%. En la Liga Española apostando a que el Villarreal empata un 75% o que gana el Cádiz un 64%. En la Bundesliga apostando a que el Frankfurt empata un 67%. Y en la Serie A apostando a que el Torino empata un 58% de retorno de inversión. Así es, el mercado de empate es uno de los menos apostados, por lo tanto suele haber buenas oportunidades ahí para que lo lleven en cuenta. Bueno, en la Liga Francesa a que gana el Lens un 50% de retorno de inversión. Esas hubieran sido las mejores decisiones de apuestas en las grandes ligas. Por supuesto, ahora seguro que ya cuidan mejor esos mercados. Bueno, yo les dejo en el enlace para que descarguen esta planilla en la que resumo los mercados de las grandes ligas y la rentabilidad de cada mercado de esta temporada. Bueno, para concluir, las ganancias suelen estar donde no se está prestando mucha atención. Las apuestas populares, los partidos populares y las ligas importantes suelen estar muy bien cuidadas por las casas de apuestas. Bueno, y por último, no olvides, si no tienes datos, solo eres alguien más con una mera opinión. Saludos.